Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, el Señor nos convoca en su casa en este tercer domingo de Cuaresma, porque nos ama y quiere nuestra salvación. Él es siempre compasivo y misericordioso. Nos llama a todos a la penitencia y nos ofrece su gracia y su perdón. La liturgia de este domingo nos habla de la conversión, el cambio de vida que Dios espera de nosotros, mostrándonos su bondad. Celebremos juntos nuestra fe y alimentémonos con la fuerza de la palabra y de la Eucaristía para continuar avanzando en este camino cuaresmal con entusiasmo y esperanza. Iniciemos nuestra celebración cantando. Perdona a tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Nos adentramos cada vez más, queridos hermanos, en este tiempo de conversión, ese llamado de Dios a nuestra conciencia para metanoia, decíamos, que quiere decir cambio de criterios, cambio de mentalidad, que podamos caminar de acuerdo a la mentalidad de Dios, a las propuestas del Evangelio. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores, por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yahweh, pereko, nyande jara. Ore por Yahweh, pereko, nyande jara. Ore por Yahweh, pereko, Jesucristo, ore por Yahweh, pereko, Jesucristo, ore por Yahweh, pereko, nyande jara. Ore por Yahweh, pereko, nyande jara. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacer subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía,
y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él le respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año.
yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos aquí con esta hermosa parábola, capítulo 13 del 1 al 9 de San Lucas. Aquí nos habla de esta higuera que no da fruto. No da fruto, queridos hermanos. La higuera que no da fruto. Y tenemos dos partecitas, ciertamente, porque dice que algunos aquí se acercan a Jesús, le cuentan lo que había sucedido, que Pilato mandó crucificar o matar a estos galileos que seguramente que se rebelaron contra Roma, y dice que su sangre él mezcló con la sangre de sus sacrificios, es decir, de los animales, etc. Esto es una forma de decir que le está humillando, ¿verdad? Estos son peor que animales o algo así, ¿verdad? Está queriendo denigrar al pueblo de Israel o a esta gente que actuó de esta manera. Pero cuando le dicen todas estas cosas y también esta torre de Siloé dice que cae sobre estos 18 hombres y se mueren, ellos reciben una pregunta de parte de Jesús, que es una pregunta retórica. ¿Ustedes piensan, le dice Jesús, que estos eran más pecadores que todos los demás? Y enseguida Jesús mismo responde, no, ellos, no son más pecadores. Y agrega algo más importante. Dice, les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. En los dos casos dice así, si ustedes no se convierten, acabarán de la misma manera. Ellos no son más culpables o menos culpables. Se refiere entonces a la comunidad, se refiere a la sociedad. Quiere decir que todos somos responsables, queridos hermanos, de la bendición o que también, o añade y rayo, una maldición. Todos somos responsables. Y cierto eso, queridos hermanos. Porque si yo hoy veo que hay corrupción o que hay cosas negativas, no es entonces solamente ese que está ahí al frente haciendo todas estas porquerías y chanchadas, ¿verdad? No es solamente él, ni ese grupito que está al frente, ¿verdad? Sino que también todos nosotros que como comunidad somos responsables, como comunidad estamos dejando que las cosas sucedan así. ¿Entendieron? Eso es lo que Jesús nos está queriendo enseñar. Upear añande yaras y añandeína, ¿verdad? Y por eso cuando pone a continuación enseguida lo de la higuera, este hombre que planta, dice, en su viña, fue a buscar frutos y no lo encontró. Entonces él le dice aquí al viñador, hace 3 años que vengo a buscar aquí frutos en esta higuera y no los encuentro. Dayuhui. Eso nos dice a nosotros. Hace 35, 36 años de un golpe de Estado y no estoy encontrando frutos. ¿Qué pasó aquí? Tanto que criticamos y decíamos que no se podía hacer nada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y seguimos de la misma manera o seguimos peor, ¿verdad? O seguimos peor, queridos hermanos. Atención. No sé si hay que llamarle a un politólogo, no sé también si los politólogos muchas veces nos hablan cómo es la realidad o también tienen ciertos intereses simplemente de presentarnos la situación como les conviene también a ellos presentar y hablar, ¿verdad? Entonces aquí cuando no encuentran frutos, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. O en nuestra vida cristiana podemos decir hace 2025 años que estamos con el cristianismo. O aquí, no sé, entre nosotros, hace cuántos años desde que llega el Evangelio aquí a nuestras tierras, 1536, no sé, cada uno ponga un poco el tiempo que quiera, pero para evaluar si ya hemos dado fruto, estamos dando fruto o se queda en el aire todo. El Señor dice aquí directamente, córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Córtala, no está produciendo, córtala. Tenemos que cambiar. Pero sin embargo, Dios es paciente y misericordioso. Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré.
Hay también algunos elementos entonces que nosotros tenemos que agregar, además de la paciencia y la misericordia. Siempre es una paciencia, pero es una paciencia activa. Siempre es una esperanza, pero es una esperanza activa. Está muy unida a la fe porque yo creo que sucederá. Oikota la cambio, oikota catuetea lleva. Pero pean de dice la chagua pena tereré a mañana ya a ver cuándo cambia. No, ñande actiona, proactivo, es decir, tenemos que actuar desde el primer momento, primero, desde el primer momento. Ya pona, ya cueana, ya purunayana. Porque esperar algo que suceda no quiere decir que va a suceder solo, porque no, quiere decir que nosotros vamos a trabajar. Yo tengo esperanza de que aquí el año que viene tengamos 2.000 frutas de sandía, 2.000 frutas. Bueno, está guapuedo, entonces a veces no, dentro de un año arecota las 2.000 frutas de sandía. No, yo espero eso, pero año pues no gana. Yo hola a rega a güeru año ten año mitin upebe año tende a esa a ni bicho o ave las tentaciones, ¿verdad? O upase o lo que sea. Acuetereíamos y aripe capi y bono que la o caipase estamba proactivo. Ñamba apuana upea ese yo que ya apuana. Diga tú y la ya pues tanto pepe la ña mañana monburguilla. Y entonces es un Dios paciente y misericordioso que nos da oportunidad ahora también. Por eso dice, yo removeré la tierra alrededor de ella, la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante, pero si no, la andoicoe y eteramo y lleva entonces sí Señor, la cortarás. Bueno, vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos, para que nosotros seamos los primeros en construir este reino de Dios. Ñamba apoyan de aye y apoyan de yara o ya bojaisha. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y peticiones al Señor. A cada intención respondemos, Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que en este año jubilar sea signo de esperanza y cada uno de sus miembros viva con alegría el anuncio de la misericordia de Dios, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por todos los llamados como Moisés a ejercer cargos de responsabilidad en el gobierno para que cumplan su tarea con justicia y equidad, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por los enfermos de nuestras familias y por todos los que atraviesan alguna dificultad, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana y contemplando al crucificado, encuentren la fuerza para abrazar la cruz, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones
que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es justo Dios. y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para que constara con el testimonio de la ley y los profetas, que por la pasión debía llegar a la gloria de su resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo,
Jesucristo, tu pañal yara o beshara Rei pe aba angai para bawi orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración y entregarte todo mi amor, y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. Oración final. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar